La velada fue normal, casi aburrida por su previsibilidad. Riden se detuvo en el camino de entrada, el sonido de la grava crujiendo bajo sus neumáticos apenas audible a través de la ventana. El interior de la casa vibraba de normalidad. El distante zumbido de la música de Miley flotaba por el pasillo y el suave tintineo de ollas y sartenes llegaba de la cocina. Riden se aflojó la corbata cuando entró. Le dolía el cuerpo por el día, pero sintió una extraña sensación de paz al cruzar la puerta. «Oye, nena, la cena estará lista en 20», gritó Carolina desde la cocina sin darse la vuelta. Su voz era alegre, familiar. «Gracias, cariño», respondió Riden, dejando caer su maletín cerca del sofá. Se inclinó sobre el respaldo de la silla para mirarla. Llevaba su delantal favorito, el que él había comprado por capricho durante sus últimas vacaciones, y tarareaba suavemente mientras removía algo en la estufa. El olor era atractivo, incluso reconfortante, y Riden sintió una breve oleada de culpa por la forma en que había estado la deriva últimamente. Tal vez el trabajo le había hecho perder la atención. Tal vez ya no estaba tan presente como solía estar. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas más tarde?». Miley llamó desde su habitación. Riden sonrió. El cansancio dio paso a la calidez. «Por supuesto, cariño», respondió. Fueron estos momentos los que hicieron que las largas horas valieran la pena. Esperaba poder ayudarla, le gustaba sentirse necesitado. Pero hacía semanas que algo se sentía mal. Cosas pequeñas e intangibles. La forma en que las sonrisas de Carolina se prolongaban menos cuando lo miraba, la forma en que el tono de Miley era más agudo, como si estuviera molesta por su sola presencia. Lo atribuyó a los cambios de humor de la adolescencia y al flujo y reflujo natural del matrimonio. Todavía estaban sólidos, ¿no? Dejó de lado ese pensamiento, decidido a disfrutar de la cena con su familia. Más tarde esa noche, mientras pasaba por la habitación de Miley, algo llamó su atención. Su puerta estaba entreabierta y su voz se escuchó en el pasillo. «No, Chloe, ¿mi papá?», dijo Miley, su tono casual pero mezclado con diversión. Riden se quedó paralizado a medio paso, sus oídos agudizándose para captar cada palabra. «El novio de mamá incluso a veces me deja en la escuela en su elegante auto», agregó Miley, riéndose ligeramente. A Riden se le cortó el aliento. Su mente se apresuró a procesar lo que estaba escuchando. ¿El novio de mamá? ¿De qué diablos estaba hablando? «De ninguna manera», se rió Miley, bajando ligeramente la voz. «Sí, solo están esperando que mi padre perdedor termine de financiar mi universidad antes de deshacerse de él y mudarse a Miami». Riden sintió que sus rodillas flaqueaban. Se apoyó contra la pared, aferrándose a la fría superficie en busca de apoyo. Las palabras se repitieron en su mente como un disco rayado. Papá perdedor, esperando deshacerse de él. El novio de mamá. La habitación dio vueltas. Su pecho se apretó con una mezcla sofocante de rabia y angustia. «Miley, la cena está lista». Carolina llamó desde la cocina. Riden se alejó rápidamente de la puerta, con el corazón latiéndole en los oídos. Obligó a su rostro a adoptar una expresión neutral y caminó hacia el comedor. Sus pensamientos gritaban, pero no podía permitirse el lujo de dejarles ver ninguno. Algo andaba mal, todavía no. Carolina sonrió mientras dejaba los platos sobre la mesa. «Momento perfecto, estaba a punto de llamarte. Miley, ven a comer». Miley entró corriendo en la habitación, con su teléfono todavía en la mano. Ella apenas reconoció a Riden y se sentó con la confianza de alguien que no tenía idea de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Riden forzó una sonrisa. «Se ve genial, Carolina», dijo, tomando su tenedor. «Gracias, cariño. Es tu favorito», le dedicó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Miley buscó en su plato, desplazándose en su teléfono entre bocado y bocado. «Entonces, papá», dijo casualmente, sin levantar la vista, estaba pensando que tal vez necesitaría algo de dinero extra para la escuela este mes. «¿Te parece bien?». Riden tragó fuerte. Tenía la garganta seca. «Ya veremos», respondió, manteniendo el tono sereno. «Oh, vamos». Miley se quejó, finalmente mirándolo. «No es gran cosa, solo unos cientos de dólares». «Hablemos de eso más tarde», dijo Riden, esta vez con voz más firme. Miley puso los ojos en blanco. «Lo que sea». Carolina se rió suavemente, tratando de aligerar el ambiente. «Adolescentes, ¿verdad?», dijo, alcanzando la mano de Riden. Su toque se sintió como fuego en su piel. Él luchó contra el impulso de alejarse y, en lugar de eso, le apretó la mano ligeramente. El peso de su traición ardía en su pecho,
pero mantuvo su rostro tranquilo, incluso agradable. El resto de la comida transcurrió en una bruma de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Reeden interpretó su papel a la perfección, riéndose de los chistes de Carolina y preguntándole a Miley sobre sus clases. No sospecharon nada. Cuando terminó la cena, Reeden ayudó a recoger la mesa. Carolina se inclinó para besarle la mejilla cuando pasó junto a él en la cocina. «Gracias por ayudar. Voy a darme una ducha». «Claro», dijo Reeden, con la voz tensa. Miley se retiró a su habitación sin decir una palabra, dejando a Reeden solo en la cocina. Se quedó allí un momento, mirando los platos vacíos en el fregadero, con los puños cerrados. Quería gritar, romper algo, exigir respuestas. Pero él lo sabía mejor. Si explotara ahora, simplemente le mentirían en la cara. Cubrirían sus huellas, contarían alguna historia para hacerle dudar de lo que había oído. No, necesitaba ser inteligente al respecto. Apagó la luz de la cocina y se dirigió a la habitación de Miley, tocando suavemente. «Sí», ella gritó. Abrió la puerta lo suficiente para echar un vistazo. «¿Aún necesitas ayuda con tu tarea?» Miley levantó la vista de su teléfono, sorprendida. Sí, supongo». Se sentó a su lado, obligándose a concentrarse en las ecuaciones que tenía delante. Le tomó todo lo que tenía para no arremeter, pero mantuvo su voz firme y sus movimientos tranquilos. «Gracias, papá», dijo Miley después de que terminaron. Ella le sonrió, una sonrisa genuina, como si no se hubiera burlado de él horas antes. «Cuando quieras, chico», respondió Reeden, levantándose para irse. Mientras cerraba la puerta detrás de él, un solo pensamiento se solidificó en su mente. «Esto termina esta noche». Reeden esperó hasta que la casa quedó en silencio. Los suaves ronquidos de Carolina provenían de su dormitorio y la música de Miley hacía tiempo que se había detenido. Estaba sentado en la sala de estar, con su computadora portátil abierta sobre la mesa de café. La cocina estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del frigorífico. Den estaba sentado a la mesa del comedor, golpeando rítmicamente la superficie con los dedos. Los registros que tenía antes parecían surrealistas. Cada documento, cada declaración, un recordatorio de todo por lo que había trabajado, de todo lo que había sacrificado. Años de ahorro, de planificación, todo para el futuro que creía compartir con Carolina y Miley. Pero ahora no eran más que papel, vacíos como las promesas que hicieron. Reeden cogió la pila de documentos. Su mano temblaba levemente, pero se obligó a estabilizarla. Abrió la primera carpeta. Dentro estaban los detalles de la matrícula universitaria de Miley, la cuenta creada para asegurar su futuro. Hizo clic en los portales en línea en su computadora portátil, con los ojos fijos en las figuras frente a él. Miley siempre había sido su orgullo. Había trabajado horas extras, asumiendo más responsabilidades, todo para asegurarse de que ella tuviera la educación que él nunca tuvo. Había sacrificado vacaciones, fines de semana e incluso su salud. Y ahora todo eso estaba a punto de ser arrebatado por las mismas personas que amaba. No, no más. Los dedos de Ryan volaron por el teclado mientras accedía al portal de pago de matrícula. Unos pocos clics y el pago automático fue cancelado. Hizo una pausa, mirando la pantalla de confirmación durante un largo momento, casi como si esperara que algo cambiara. Pero no pasó nada. Respirando profundamente, pasó a la siguiente cuenta, las cuentas bancarias conjuntas. Se conectó, con la mente tranquila y la frialdad instalándose mientras navegaba por las balanzas. Años de ahorros, su fondo de emergencia, el pago de la casa que siempre había sido administrado con tanto cuidado. Transfirió todo a su cuenta personal. Cuentas corrientes, ahorros, todo. La cantidad era suficiente para que le durara años, más que suficiente para reconstruir todo desde cero. Cada transferencia parecía un pequeño acto de liberación y, sin embargo, no parecía suficiente. Necesitaba más. Luego, recurrió a los registros de propiedad y encontró la casa que habían comprado juntos, la casa que se suponía que estaría allí para siempre. Accedió a la cuenta hipotecaria y pagó el saldo, hasta el último centavo. La casa era suya ahora, pero eso tampoco era suficiente. Necesitaba cortar todos los lazos. Comenzó a redactar un mensaje para su compañía de seguros, cambiando los detalles del beneficiario. No necesitaba sus nombres adjuntos a nada, no más conexiones. Necesitaba hacer borrón y cuenta nueva. Con cada pulsación de tecla, Reeden se sentía un poco más ligero, pero también más frío. Su mente se aceleró, calculando los siguientes pasos, asegurándose de que cada cabo suelto estuviera atado.
Después de unas horas, sintió como si el peso de todo lo que había construido ahora estuviera bajo su control. Finalmente, escribió la nota. Felicitaciones por su futuro en Miami. Disfrútelo por su cuenta. Fue simple, al grano. No iba a perder el tiempo con palabras floridas o súplicas emocionales. Ya había sido traicionado una vez. No volvería a dejarse engañar por las mentiras. Los papeles del divorcio estaban cuidadosamente colocados sobre la mesa junto a la nota que había preparado. El paso final para poner fin a todo. Ridden se recostó y se frotó la cara con las manos. El cansancio lo golpeó ahora. Pero esta vez fue diferente. No fue el agotamiento físico de un largo día de trabajo. Era del tipo que surge al enfrentar una verdad dolorosa. Se levantó y caminó hacia el pasillo, mirando hacia el dormitorio. Carolina estaba dormida, de espaldas a él. El suave subir y bajar de su respiración le parecía tan extraño ahora. La mujer que había amado y en la que confiaba lo había traicionado de la manera más íntima, y Miley, su hija, había estado a su lado. Ridden tragó saliva y sintió que se le hacía un nudo en el estómago. No había vuelta atrás. Lo más silenciosamente posible, caminó por la casa, recogiendo sus cosas, su ropa, sus objetos personales, los que realmente eran suyos. El resto, todo lo que había compartido con ellos, no lo necesitaba. Cogió la pequeña bolsa que había empacado antes, lo esencial, nada más. El resto lo descubriría más tarde. No iba a quedarse esperando disculpas o suplicando que se cerrara el asunto. Pero antes de irse, se detuvo en la mesa del comedor por última vez. Se quedó mirando los papeles por un momento, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Luego, sin dudarlo, cogió los papeles del divorcio y la nota. Caminó hacia la puerta principal, con la mano en el picaporte. Dudó. Sería la última vez que cruzaría este umbral. No hay segundas oportunidades. Se recordó. No podía permitirse volver a caer en la misma trampa. El aire fresco de la noche lo recibió cuando salió. El débil sonido de los grillos llenó el silencio. Cerró la puerta detrás de él y giró la llave por última vez. Ridden se alejó en la noche sin mirar dos veces. Los faros atravesaron la oscuridad a medida que los kilómetros se extendían entre él y la vida que alguna vez había conocido. Se sintió extrañamente liberador. Ahora no tenía nada más que él mismo, y eso era suficiente. Apenas había salido el sol cuando Ridden llegó a su nuevo destino. La tranquila ciudad tenía una sensación de sueño. Las calles aún estaban vacías cuando entró en el estacionamiento de un pequeño motel. Necesitaba un lugar donde descansar. Solo por una noche, tal vez dos. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que necesitaba distanciarse para aclarar su mente. Se registró en la recepción. La mujer detrás del mostrador apenas levantó la vista de su libro y no le importó. Ahora estaba acostumbrado a ser invisible. Estaba acostumbrado a estar solo. La habitación era básica, una cama, un televisor y un baño pequeño. No fue mucho, pero no tenía por qué serlo. Ridden se sentó en el borde de la cama, mirando el teléfono que tenía en la mano. Ya había desconectado su antiguo número y eliminado sus cuentas de redes sociales. El silencio fue ensordecedor, pero también fue un alivio. Había estado viviendo en la niebla durante meses, tal vez incluso años. Las mentiras, la traición, todo eso. Pero ahora, en el silencio de esta habitación, la realidad se estaba imponiendo. Estaba libre, libre del engaño, libre de la fachada. Por primera vez en mucho tiempo, Ridden sintió que se le quitaba el peso de encima. A medida que pasaban las horas, Ridden no dormía, no lo necesitaba. Su mente ya estaba planeando el siguiente paso. Él reconstruiría. Empezaría de nuevo. Y lo más importante, se aseguraría de que ellos nunca lo vieran venir. De nuevo, todavía era temprano cuando Carolina se despertó. Se estiró perezosamente, parpadeando contra la luz del sol que entraba por la ventana del dormitorio. Buscó a Ridden, pero la cama estaba fría y vacía. Ella frunció el ceño, se sentó y miró alrededor de la habitación. Las cosas habían desaparecido. Se puso de pie rápidamente y corrió hacia el pasillo. «Ridden», llamó, pero no hubo respuesta. Su corazón comenzó a acelerarse mientras revisaba el resto de la casa. Vacío. Todo. Ni siquiera una nota. El pánico se apoderó de ella. Se apresuró a ir a la habitación de Miley. «Miley, ¿has visto a tu papá?», preguntó con urgencia. Miley, atontada, se sentó en la cama. «¿Qué quieres decir? Él no está aquí». El pecho de Carolina se apretó. Se ha ido. Realmente se ha ido. Tal vez solo esté en el trabajo o algo así, murmuró Miley, aún no completamente despierta.
Carolina negó con la cabeza y corrió a la cocina con la esperanza de encontrar una pista. Sus ojos se posaron en la mesa del comedor, los papeles del divorcio, la nota. Se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo, con el pulso latiéndole en los oídos. Felicitaciones por su futuro en Miami. Disfrútelo por su cuenta. Se le cortó el aliento. Las últimas palabras que escucharía de él. Reeden no le dijo a nadie a dónde iba, ni a sus colegas, ni a sus amigos, ni siquiera a los que lo conocían desde hacía años. Simplemente desapareció, como un hombre borrado del mundo. Cuando salió de su casa esa noche, dejando atrás la traición y el dolor, no sintió ni una sola mirada atrás. No hubo ninguna duda. Fue definitivo. Su vida tal como la conocía había terminado. La decisión fue rápida y sin alardes. Borró sus cuentas de redes sociales una tras otra, y cada clic del mouse cortó otra conexión con el pasado. Cambió su número de teléfono, cortando todas las vías de contacto, asegurándose de que las personas que alguna vez conoció no tuvieran forma de encontrarlo. Con una sola maleta y sin un destino real en mente, condujo, dejando que la carretera lo arrastrara hacia lo desconocido. Pasó por pueblos que no podía nombrar, ciudades que se confundían bajo la bruma de su cansancio. Finalmente, después de días de conducir sin rumbo, encontró un pueblo pequeño y tranquilo ubicado entre colinas, un lugar donde nadie sabía su nombre, donde podía empezar de nuevo. No había grandes planes ni aspiraciones más allá de la mera existencia. Reeden alquiló un modesto apartamento encima de una librería y encontró un trabajo sencillo en una ferretería local. La paga no era nada del otro mundo, pero era suficiente. Suficiente para sobrevivir, suficiente para mantener la cabeza gacha. Los primeros meses fueron los más difíciles. Reeden no podía escapar de los pensamientos que se aferraban a él, sin importar lo lejos que corriera. Las noches eran las peores. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Carolina. Escuchó la risa de Miley en el fondo de su mente. Sintió el aguijón de la traición en los huesos. ¿Qué había hecho para merecer esto? La pregunta daba vueltas sin cesar. ¿Qué había salido mal? ¿Dónde se había desmoronado todo? Repasó los momentos, las conversaciones, los cambios sutiles en sus vidas que deberían haberle advertido. Había estado tan ciego, tan absorto en mantener todo junto para ellos, que no había podido ver. Se quiebra por la noche. Yacía en su pequeña cama, mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. No hubo respuestas, solo espacio vacío y recuerdos dolorosos. Se despertaba por las mañanas exhausto, como si hubiera librado una batalla mientras dormía. Fue durante una de esas noches de insomnio que decidió buscar ayuda. Encontró un terapeuta local, alguien que se especializaba en ayudar a las personas a procesar la traición. No estaba seguro de qué esperar, pero estaba desesperado. La primera sesión fue incómoda. Reeden no habló mucho, simplemente se sentó allí, con los brazos cruzados, escuchando mientras el terapeuta hacía preguntas que no quería responder. El terapeuta fue paciente, pero Reeden no sentía más que ira y frustración. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, Reeden encontró el coraje para hablar. Dejó que las compuertas se abrieran, permitiendo que el dolor y la confusión se derramaran. A su vez, el terapeuta lo ayudó a desenredar los nudos dentro de su cabeza. La terapia no fue mágica, no resolvió todo, pero ayudó. Le dio un espacio para procesar los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo. Mientras hacía el trabajo, comenzó a ver un camino a seguir, una manera de reconstruir. Reeden se unió a un grupo de apoyo poco después de comenzar la terapia. No era mucho, solo unas pocas personas se reunían en una pequeña sala del centro comunitario una vez por semana, pero era exactamente lo que necesitaba. El primer encuentro fue incómodo. Apenas habló, solo se sentó atrás y escuchó. Había un hombre que había perdido a su esposa a causa de la adicción, una mujer que había sido traicionada por su socio en el negocio y algunos otros que habían quedado atrás de diversas maneras. Sus historias resonaron en Reeden de una manera que no esperaba. El dolor era universal y, aunque sus circunstancias eran diferentes, las emociones eran las mismas. Fue en este grupo donde conoció a Ima. Ella estaba callada al principio, muy parecida a Reeden, pero había una calidez en ella que lo atrajo. Tenía un comportamiento gentil, una bondad en sus ojos que parecía atravesar su caparazón endurecido. Una noche, después de que terminó la sesión grupal, Ima se quedó. Reeden, que se había acostumbrado a aislarse, dudó pero luego se acercó a ella. «Oye», dijo, su voz un poco áspera. «Te he visto aquí varias veces». Ima sonrió levemente. «Sí, vengo todas las semanas». «¿Ayuda? ¿Sabes?» Reeden asintió,
sin saber qué decir. No quería acercarse demasiado, no quería compartir demasiado, pero algo en Ima le hacía sentir que podía hacerlo. ¿Quieres tomar un café o algo así?, preguntó después de un momento. He querido hablar con alguien y pensé, ¿por qué no ahora? Riden vaciló. No estaba seguro de estar preparado para este tipo de conexión, pero la soledad era insoportable. Él asintió. Claro, el café suena bien. Salieron juntos del centro comunitario y caminaron hacia un pequeño café calle abajo. Mientras se sentaban uno frente al otro, Ima habló primero. Entonces, ¿qué le trajo al grupo?, preguntó ella, su voz suave. Riden se pasó una mano por el pelo. Solo estoy tratando de seguir adelante. Es difícil, ¿sabes? La vida simplemente no es lo que pensé que era. Ima asintió. Lo entiendo. Estaba en un B. Mi marido me dejó por otra persona. Ni siquiera lo vi venir. Riden la estudió por un momento. ¿Cómo lo manejaste?, preguntó. Ima se encogió de hombros, tomando un sorbo de su café. No lo hice al principio. Bebí demasiado, evitaba a todos. Pero finalmente me di cuenta de que tenía que dejarlo ir por mi propia cordura. Ron pensó en esto por un largo momento. Quería preguntar más. Quería saber cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Pero algo lo detuvo. En cambio, simplemente asintió. Supongo que todavía estoy tratando de resolver eso, admitió Riden. Ima le dio una mirada comprensiva. Es un proceso. Llegarás allí. Hablaron durante horas esa noche, desentrañando lentamente sus historias. Riden se descubrió abriéndose de una manera que no lo había hecho en años. Ima fue paciente, amable y de alguna manera lo hizo sentir escuchado. Cuando salieron del café, Riden se sintió un poco más ligero, no mucho, pero lo suficiente como para darse cuenta. Los meses siguientes fueron una confusión de rutinas tranquilas. Riden continuó con su trabajo en la ferretería y cada semana asistía al grupo de apoyo. Pero ahora había algo diferente en ello. Parecía comenzaron a reunirse fuera del grupo, a almorzar, a caminar, a hablar de todo de nada. Riden se encontró esperando con ansias esos momentos. Aunque todavía mantenía la guardia alta, tenía miedo de volver a acercarse demasiado a alguien. Pero Ima lo hizo más fácil de lo que esperaba. Ella entendió su dolor, y eso marcó la diferencia. Las heridas de Riden no sanaron de la noche a la mañana, no desaparecieron en absoluto. Pero cada día que pasaba, comenzó a reconstruirse, a confiar nuevamente en sí mismo, a confiar en que tal vez, solo tal vez, había esperanza de una segunda oportunidad de ser feliz. No era la vida que había imaginado para sí mismo, pero en esta tranquila ciudad con Ima a su lado, era una vida que sentía que podía ser suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, Riden creía en la posibilidad de empezar de nuevo. Los primeros meses de su nueva vida habían sido difíciles para Riden, pero poco a poco descubrió que su fuerza silenciosa y su paciencia inquebrantable comenzaron a sanar partes de él que ni siquiera sabía que estaban rotas. Ella no era como Carolina, no hubo promesas llamativas ni expectativas de grandeza. Ella era amable, de voz suave y genuinamente interesada en conocerlo. Ima también había experimentado una pérdida. Ella no era alguien que pretendía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Entendía el dolor de una manera que le resultaba familiar, incluso reconfortante. Riden nunca olvidaría la primera conversación real que tuvieron fuera del grupo de apoyo. Fue después de una larga semana. Se habían reunido para almorzar en un pequeño restaurante de la esquina de la calle. Había llegado cansado, agotado por el trabajo, con la mente pesada por el pasado. Pero en el momento en que vio el rostro de Ima, algo se suavizó en él. «Oye, ¿cómo te va?», preguntó Ima, su sonrisa suave pero cálida. Ella ya estaba sentada en su mesa habitual, con una taza de café frente a ella. Con el café frente a ella, Riden se sentó, con los ojos aún nublados por el peso del pasado. «Estoy sobreviviendo. El trabajo sigue siendo agotador, pero es manejable». Ella asintió, pero había un atisbo de conocimiento en su mirada. «Lo entiendo. He estado allí. A veces la parte más difícil no es lo que estás haciendo, sino lo que has dejado atrás». Riden la miró a los ojos, sintiéndose por una vez visto. Al principio no dijo nada, solo asintió, porque ¿qué podía decir? Las palabras que necesitaba expresar nunca parecían salir bien. Entonces, ¿cómo fue realmente?, Ima preguntó en voz baja, inclinándose ligeramente, su voz llena de empatía. Antes de que todo cambiara, Riden respiró hondo, sintiendo que el dolor regresaba a su pecho. «Me sentí como si estuviera haciendo todo bien.
¿Sabes? Trabajé duro, traté de ser un buen esposo y padre. Pensé que si seguía adelante, todo saldría bien. Pero no se puede mantener una casa en pie si los cimientos se están pudriendo debajo. Ima tomó un sorbo de su café, con expresión pensativa. No, no puedes. Pero eso no es tu culpa. No todo es tu responsabilidad, Riden. Él se miró las manos, sorprendido por lo mucho que quería creer en sus palabras. Ese día hablaron durante horas. No fue solo una pequeña charla, fue real. Compartieron su dolor, sus cicatrices, sus sueños de algo mejor. Y mientras lo hacían, Riden sintió la primera semilla de esperanza plantada en lo más profundo de su interior. Con el tiempo, su vínculo se profundizó. Hicieron caminatas juntos, viajaron a pueblos cercanos y pasaron tardes tranquilas leyendo en el parque. Riden encontró consuelo en la simplicidad de todo. Ima nunca pidió más de lo que estaba dispuesto a dar. Ella estaba allí cuando necesitaba espacio y estaba allí cuando necesitaba un hombro en el que apoyarse. Pero nunca fue forzado. No hubo presión y esa fue la diferencia. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, otro momento tranquilo y pacífico, Ima se volvió hacia él con una suave sonrisa en su rostro. «Sabes, nunca imaginé que mi vida terminaría así», dijo, revolviendo una olla de sopa. «No pensé que me volvería a casar o que encontraría a alguien que entendiera el dolor por el que pasé». Riden la miró, con el corazón cargado de emoción. «Yo tampoco. Pensé que había terminado. Pero luego te conocí y me di cuenta de que tal vez hay más en la vida de lo que tenía antes». Su sonrisa creció y dio un paso hacia él, tomando su mano y apretándola suavemente. «Me alegra que hayas encontrado el camino hacia mí». El pecho de Riden se apretó. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba listo para abrir su corazón nuevamente, sino que quería compartir su futuro con Ima. La propuesta era sencilla, nada extravagante, ni grandes gestos, solo dos personas sentadas junto al fuego en una tarde tranquila. «Yo», comenzó Riden, con la voz temblorosa. Le había llevado semanas reunir el valor para decirlo. En el fondo sabía que aquella era la elección correcta, pero incluso entonces las palabras le parecieron demasiado grandes, demasiado definitivas. Ima, sintiendo su vacilación, extendió la mano y tomó su mano. «No tienes que decir nada para lo que no estés preparado», dijo en voz baja. «No, estoy listo», respondió Riden, esta vez con voz más firme. «No necesito grandes gestos. Solo necesito decirte que te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Los ojos de Ima se suavizaron y ella apretó su mano nuevamente. «Riden, sé que esto no es fácil para ninguno de los dos. Ambos cargamos con nuestro pasado, pero quiero seguir adelante contigo». Riden sacó un simple anillo de su bolsillo y lo sostuvo frente a ella. «¿Te casarás conmigo?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Ima. Ella no necesitó decir nada. Simplemente asintió con la cabeza, con una sonrisa radiante. «Sí». Se besaron, y en ese momento todo se sintió posible. La boda fue pequeña, solo familiares cercanos y algunos amigos del grupo de apoyo que se habían convertido en como familia. No fue una boda lujosa. No era necesario que fuera una celebración de su amor silencioso, su curación compartida y su compromiso mutuo. El corazón de Riden se hinchó mientras Ima caminaba por el pasillo. La suave música resonaba en la pequeña capilla. Su voz firme. «A través de los tiempos tranquilos y las tormentas, prometo honrarte, confiar en ti y amarte por todo lo que eres y todo lo que serás». Los ojos de Ima se llenaron de lágrimas mientras hablaba. «Prometo amarte, Riden, ser paciente, perdonarte y apoyarte siempre sin importar lo que la vida nos depare». Y luego se casaron, así sin más. Pasaron los meses. Poco después de la boda, Ima compartió la noticia. «Riden», dijo, sentada a su lado una noche después de cenar, «estoy embarazada». Riden se congeló y su mente se tomó un momento para ponerse al día con sus palabras. «¿Embarazada?» «Sí», sonrió Ima. Su rostro brillaba. «¿Mellizos?» Riden sintió que su mundo cambiaba. Por primera vez en años, no se sentía vacío. No se sentía un fracasado. Sintió que tenía una oportunidad real de ser feliz. Durante los meses siguientes, se prepararon para los bebés. Fue un torbellino de decisiones. Colores de guardería, nombres de bebés, preparación para la vida que les esperaba. Riden nunca se había imaginado en esta situación. Pero mientras pintaba las paredes de la guardería y escogía ropa diminuta, no pudo evitar sentir una sensación de paz que no había conocido en años. Pero incluso cuando su alegría crecía,
Riden no podía quitarse la sensación de que su pasado aún podría encontrarlo. No podía dejar helado el temor de que algún día alguien, Carolina, Miley o el hombre que había estado con Carolina, pudiera aparecer para destrozar su nueva vida. Y entonces sucedió. Una tarde, justo después de que Ima se fuera a una cita con el médico con su madre, alguien llamó a la puerta. Riden la abrió y encontró a un hombre parado allí. El hombre era alto y vestía un traje bien hecho. No se parecía a nadie que Riden conociera, pero había algo familiar en su presencia. «Estoy buscando a Riden Donovan», dijo el hombre con voz severa. A Riden se le heló la sangre y su corazón se aceleró. «¿Quién eres?» «Estoy con un investigador privado. Su ex esposa, Carolina, ha solicitado que lo localicemos. Hay algunas cuestiones que resolver». Riden se puso rígido. Sus peores temores se habían hecho realidad. No supo cuánto tiempo permaneció allí, congelado por las palabras, pero al final sabía que solo había una cosa que tenía que hacer. Cerró la puerta en la cara del hombre y, por primera vez en mucho tiempo, Riden no miró hacia atrás. Las mentiras de Carolina y Miley se habían convertido en un caos después de la partida de Ryan. El mundo cómodo y predecible que una vez conocieron se hizo añicos tras su desaparición. Se quedaron sin nada, ni la casa, ni la seguridad que antes daban por sentada. Al principio, Carolina se había aferrado a la creencia de que su amante Ethan se encargaría de todo. Después de todo, él le había prometido una vida lujosa, llena del lujo y el confort de alto nivel al que se había acostumbrado. Pero tan pronto como el dinero de las cuentas de Riden se acabó, Ethan no apareció por ningún lado. Había desaparecido tan rápido como había entrado en sus vidas, dejando a Carolina solo con promesas vacías y deudas crecientes. Carolina no pudo captar la realidad. Al principio, pensó que las cosas de alguna manera encajarían. Pensó que tal vez podría encontrar otro camino, otro hombre, otra solución, pero no llegó ninguna. Sus ahorros se agotaron en cuestión de meses, agotados por el estilo de vida lujoso que había tratado de mantener. Miami, que alguna vez fue su sueño, ahora no era más que una broma cruel. El sueño de empezar de nuevo se le había escapado entre los dedos como arena. Miley también estaba perdida. La universidad había sido un recuerdo lejano. Sus sueños de un futuro brillante fueron reemplazados por la dureza de la realidad. Había abandonado los estudios porque no podía pagar la matrícula y no estaba dispuesta a permitir que su madre siguiera cargando con la carga financiera. Había encontrado trabajo en una cafetería sucia donde las horas eran largas y el salario apenas alcanzaba para cubrir las cuentas. No era lo que había imaginado para sí misma, pero era todo lo que podía hacer ahora. La tensión entre madre e hija crecía cada día que pasaba. El vínculo que alguna vez fue estrecho que compartían se estaba desgastando en los bordes. Carolina le gritaba a Miley, culpándola por no hacer más, y Miley le respondía, acusando a su madre de arruinar sus vidas. No tenían dinero, ni opciones, ni nadie más a quien recurrir. Pero un día todo cambió. Se las arreglaron para localizar a Riden. Riden se había adaptado a su nueva vida. Su casa, aunque pequeña y modesta, parecía un santuario en comparación con el caos que había dejado atrás. Ahora tenía una rutina que le traía paz. Estaba construyendo algo con Ima, algo real, algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Había encontrado de nuevo su felicidad, o al menos la tranquila aceptación de que ya no tenía que lidiar con las personas que lo habían traicionado. Era un jueves cualquiera cuando respondió la llamada a su puerta. La abrió esperando una entrega o tal vez un vecino. En cambio, su mundo fue sacudido al ver a Carolina y Miley paradas en la puerta de su casa. Carolina parecía casi irreconocible. Tenía el maquillaje corrido, la ropa desaliñada y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Estaba apretando su bolso con fuerza en una mano como si fuera lo último que la mantuviera castigada. Miley estaba detrás de ella, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. «Riden», susurró Carolina con voz temblorosa. «Por favor, escúchanos. Hemos pasado por muchas cosas. He pasado por muchas cosas. Lo sentimos. Lo siento. Cometí un error. Fui tonto. Fui egoísta y nunca me di cuenta de lo que tenía hasta que te fuiste». La expresión de Ryan se mantuvo sin cambios. Ya no sentía nada por ella. Carolina dio un paso más y su voz se volvió más desesperada. «Te amo, Riden. Siempre lo he hecho. Nunca me detuve. Nunca dejé de preocuparme por ti. Por favor, solo déjanos hablar. Dame la oportunidad de hacer las cosas bien». La voz de Miley se abrió paso. «Papá, por favor», dijo, dando un paso adelante también, su cara de lágrimas suplicando con él. Estaba equivocado. Era joven y estúpido.
No entendí lo que estaba haciendo. No quise lastimarte. Lo siento. Por favor, solo danos otra oportunidad. Por favor. Riden los miró, sin sentir nada. Por un momento, hubo un silencio completo entre ellos, el peso de su pasado colgando fuertemente en el aire. Había imaginado este momento en su mente innumerables veces, pero no había anticipado el vacío que ahora sentía. Podía ver el miedo en sus ojos, la desesperación, pero había algo más en su pecho, una frialdad, una indiferencia que hizo que sus súplicas se sintieran como ecos en una habitación vacía. Finalmente, habló, su voz baja y controlada. ¿Lamentas ahora, después de todo? ¿Después de que te burlaste de mí a mis espaldas? ¿Después de que me llamaste perdedor? Papá, Miley, ¿dónde estaba este remordimiento entonces? Carolina se tropezó como si sus palabras la golpearan físicamente. Miley se congeló. Su rostro sale pálido. Carolina dejó caer su mirada al suelo, su mano temblando mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Por favor, Riden, sollozó Carolina, hundiéndose de rodillas. Haré cualquier cosa. Lo haré bien. Solo danos la oportunidad de arreglar esto. Por favor, déjanos volver a tu vida. Estaba equivocado. Era tonto y me arrepiento todos los días. Miley dio un paso adelante, sus manos temblando. Papá, por favor. Hemos perdido todo. No nos queda nada. Por favor, no nos dejes así. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Riden no se movió. Su mirada era fría, inquebrantable. Se había llevado todo en el llegar a este punto. Construir una vida que fuera suya. No le quedaba nada para darles. Habían tomado sus decisiones y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Respiró hondo. Sus ojos nunca dejaban los suyos. Tomaste tus decisiones, dijo en voz baja. Los hiciste juntos y ahora vas a vivir con ellos. Ya no soy tu red de seguridad. No voy a ser el que te arregle este desastre para ti. Los sollozos de Carolina se hicieron más fuertes, y ella alcanzó su brazo, agarrándolo con ambas manos como si pudiera sostenerlo allí. Riden, por favor, te amo. Me equivoqué. No puedo vivir así. Por favor, llévanos de regreso. Te lo compensaré. Lo prometo. Riden apartó su brazo bruscamente, su rostro endureciéndose. No, no puedes interpretar a la víctima ahora. Has tenido tus posibilidades. Has tenido todas las posibilidades en el mundo. Esta es la realidad que has creado. Carolina dejó caer su cabeza en la derrota. Su cuerpo se acumuló con sollozos. Miley se quedó allí, congelada, con lágrimas corriendo por su rostro, su boca trabajando como para decir algo más pero incapaz de encontrar las palabras. Riden se quedó allí sin sentir nada. La puerta estaba justo frente a él, un límite que no cruzaría. No era el mismo hombre que había salido de esta casa hace años, el hombre que había pedido que su familia volviera. Ese hombre ya no existía. Los echó un último vistazo, las dos mujeres que alguna vez lo habían sido todo para él. Pensó en Ima, de los gemelos que estaban en camino, de la vida que había construido a partir de las cenizas de su antigua vida. Y luego, sin una palabra más, cerró la puerta. El sonido de la puerta haciendo clic fue final. Afuera, Carolina y Miley permanecieron, sus súplicas amortiguadas por la espesa madera entre ellos. Pero Riden había tomado su decisión. Ya no tenía espacio para ellos en su vida. No tenía más misericordia para dar. A medida que pasaron los años, floreció. El dolor de la traición se desvaneció lentamente, reemplazado por la comodidad de una vida que había construido desde cero, con Ima a su lado y sus gemelos corriendo por los pasillos, riendo y llenos de energía. Riden encontró la paz. Se deleitó con el caos de sus hijos, los gritos y risitas, la constante ráfaga de la actividad. Era un fuerte contraste con el silencio que había marcado su vida antes, un silencio que había sufrido pensando que había perdido todo. Todos los días, se despertaba junto a Ima. Su rutina de la mañana compartida fue un consuelo tranquilo. Ella haría café mientras él empacaba los almuerzos de sus gemelos. Cada tarea era una comprensión tácita de sus roles. Su asociación a lo largo de los años había construido un ritmo juntos, uno que venía con desafíos pero también una conexión profunda. Su hogar, aunque modesto, se sintió como un santuario. Era suya, un lugar de amor, estabilidad, lo más importante, la confianza. Mientras tanto, la vida de Carolina y Miley se había vuelto más en la miseria. El cómodo mundo que habían habitado una vez se había desmoronado fuera de la reparación. La belleza una vez vibrante de Carolina se había desvanecido con los años.
Envejeció prematuramente. Su piel se tensó sobre los huesos de una mujer que había pasado demasiado tiempo en la búsqueda de cosas que no importaban. La tensión de la culpa, el arrepentimiento y el estrés habían afectado su salud. Había tratado de reconstruir, buscó nuevas relaciones, pero nada se atascó. Nadie podía reemplazar lo que ella había tirado tan descuidadamente. Pasó sus días en un pequeño apartamento detenido, muy lejos de la lujosa casa que una vez había disfrutado. Los primeros años después de que Ridden se fue marcado por la desesperación. Ella había tratado de comunicarse con él una vez, pero sus llamadas habían sido ignoradas, sus cartas volvieron sin abrir. Ethan, el hombre que había soñado una vez le daría la vida de lujo, había desaparecido cuando el dinero se secó. No quedaba nadie para amortiguar su caída. El cuerpo de Carolina parecía traicionarla. Siempre había sido delgada y elegante, pero ahora se veía cansada. Las líneas de arrepentimiento grababan profundamente en su rostro. Su cabello hinchado una vez se había adelgazado. La energía se había drenado. Ella estaba constantemente cansada. Las visitas de su médico eran frecuentes, cada diagnóstico un recordatorio de que había perdido años en promesas vacías. Mientras tanto, Miley, que una vez parecía tener un futuro brillante, había abandonado la universidad después de que Rhys se fue. Ya no podía justificar la búsqueda de un título cuando el apoyo financiero de su padre había desaparecido. El sueño de una vida fácil y cómoda se había ido hace mucho tiempo. En cambio, trabajó largas horas en una oficina de limpieza de empleo sin salida y apenas raspando. Cada turno que trabajaba le recordaba la dura realidad que tenía que enfrentar. Las elecciones de su madre le habían quitado todo, y su ira creció. No fue solo en su padre por dejarla, fue consecutivo por ser tan cómplice en las mentiras. Ella culpó a su madre por su caída, por arrastrarla a un mundo de engaño y traición. Miley había tratado de comunicarse con Carolina a veces, pero nunca fue suficiente. No se encontraba reconciliación. Su relación se había agriado sin lugar a la reparación, y pronto Miley cortó todos los lazos con su madre, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ridden nunca miró hacia atrás. No tenía razón para. La familia con la que una vez había soñado, su familia perfecta, se había destrozado. Si bien no podía decir que el dolor de perderlos no dolió, ya no sentía el peso. El tiempo le había dado perspectiva. Se había dado cuenta de que no estaba definido por las acciones de los demás, sino por cómo eligió vivir su propia vida. Había tomado la decisión de dejar ir la amargura y el resentimiento, eligiendo en su lugar centrarse en la vida que estaba construyendo con Ima y sus hijos. Hubo días en que los recuerdos parpadearían delante de él. Los argumentos nocturnos, la traición, las promesas rotas. Pero se negó a dejar que ya tengan poder sobre él. La curación había llegado lentamente, pero había llegado. Una noche de verano, Ridden se paró en el patio trasero de su casa, su mirada fija en la escena delante de él. Ima se sentó en la hierba con los gemelos, observando mientras corrían. Su risa llenaba el aire. Ridden no pudo evitar sonreír. Finalmente estaba contento, finalmente en paz consigo mismo. Sus hijos lo fueron todo. El amor que tenía por ellos, el orgullo que sintió cuando los vio crecer. Aprender y jugar era un sentimiento que nunca antes había conocido. Era puro y no contaminado por el pasado. Él observó cómo corrían hacia Ima. Sus pequeñas manos la alcanzaban. Su alegría fue un reflejo de todo lo que había luchado para crear. «Te amo, Ima», dijo Mina suavemente, mirándolo desde la hierba. Su sonrisa era cálida, sus ojos brillantes, y por un momento fue como si el mundo hubiera dejado de girar. Ridden se acercó a ella, sentada a su lado en la hierba, el aire fresco de la tarde cepillándose contra su rostro. Los gemelos se arrastraron en su regazo, sus pequeñas manos se extendían para tirarse de su camisa. Los mantuvo cerca, sintiendo su calidez contra él. «Yo también te amo», dijo, su voz estable, su corazón lleno. Era simple, pero era la verdad. No necesitaba nada más. El pasado había sido un capítulo de su vida. La vida le había enseñado lecciones difíciles, pero ya no era su enfoque. Su enfoque ahora estaba aquí, en este momento con Ima y sus hijos. Los años habían sido amables con él a pesar del dolor. Había aprendido a perdonar a sí mismo y a superar el peso de la traición y el arrepentimiento. En el proceso, había construido algo real, una familia, una vida y un futuro. Aunque las cicatrices del pasado nunca se desvanecerían por completo, ya no tenían poder sobre él. Al otro lado de la ciudad, Carolina se sentó sola en su apartamento, mirando por la ventana a la luz que se desvanece de la noche. Su salud había continuado deteriorándose, su cuerpo desgastado por años de malas decisiones.
Había tratado de hacer las paces, pero el daño era irreversible. La vida que una vez había sabido se había ido, y con ella, el amor del hombre que una vez había significado todo para ella. Había tratado de ponerse en contacto con Miley una vez más, pero su hija se había negado a hablar con ella. Miley no le quedaba paciencia, y Carolina no tenía respuestas, no más excusas. Ahora estaba sola, sin nada más que los fantasmas de sus errores para mantener su compañía. Miley también había aprendido por las malas. Había cortado lazos con su madre, pero al hacerlo, se había encontrado atrapada en un ciclo de ira y arrepentimiento. Había alejado a la persona que alguna vez había sido su aliado más cercano, y ahora se quedó con nada más que amargura. No podía deshacer el pasado, y el peso de esa realidad la presionaba todos los días. Había tratado de reconstruir, para comenzar de nuevo, pero no había escapar de las consecuencias de sus acciones. No podía volver a la vida que una vez había soñado, y no había nadie que culpar sino ella misma. Mientras Riden estaba parada en el patio trasero con su familia, observando la alegría en los rostros de sus hijos, sabía que el pasado había sido un catalizador de algo mejor. La traición lo había cambiado, pero también lo había dado forma a alguien más fuerte. Aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, finalmente había aprendido a vivir más allá de ellas. Había encontrado la redención no en el perdón de aquellos que lo habían perjudicado, sino en la vida que había construido con Ima y el amor que compartieron. En eso, encontró su dulce justicia.